Buenos días, alumnos. Hoy estamos jueves 21 de mayo de 2020 con el valor, la responsabilidad y la semana número 7. Nuestro tema de hoy es reconocemos nuestra identidad cultural y sentido de pertenencia. Como pueden apreciar, aquí tenemos un cuadro, identidad cultural y sentido de pertenencia. Vamos a enfocarnos qué es identidad cultural. Es el sentimiento de identidad de un individuo o grupo con su cultura. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo, ¿correcto? Entonces, identidad cultural es con cuál tú te identificas, con qué cultura te identificas, ¿correcto? Una persona se puede identificar con una cultura, quizás su familia viene de la sierra, tienen diferentes costumbres, diferentes culturas, ¿correcto? Una persona si es de la selva, de igual manera, tiene diferentes costumbres, diferente cultura. Es una persona como se identifica con el resto y también un grupo de personas con la cultura que lo rodea. Tenemos sentido de pertenencia, es hacer propias las creencias, costumbres, valores, etc., que nos identifican como miembros de una comunidad. Todos aprendemos estas creencias, valores, etc. en nuestra familia. El sentido de pertenencia vendría a ser, la identidad cultural es cómo tú te identificas con tu cultura, ¿correcto? El sentido de pertenencia vendría a ser qué costumbres tú adoptas para tu familia o para tu sentido de, qué sentido de pertenencia es para ti importante. Por ejemplo, de repente en tu familia la responsabilidad es importante, eso vendría a ser tu sentido de pertenencia en cuanto a los valores. El sentido de pertenencia también vendría a ser en cuanto a las costumbres que te han inculcado desde pequeño. Uno está inmiscuido en todos los valores, en todo el sentido de pertenencia, que uno lo hace propio. Eso vendría a ser el sentido de pertenencia en sí. La identidad cultural y el sentido de pertenencia se van formando en las prácticas culturales de la familia, institución educativa y comunidad a la que pertenecemos. La identidad cultural no solo viene a ser lo que la familia te inculca, también lo que en la institución se trata de enseñar y también en la comunidad. Por ejemplo, en tu casa te dan los valores, ¿correcto? De repente ser responsable, ser honesto. En el colegio se trata de afianzar estos valores para que te quede claro y que puedas sentirte identificado. En la comunidad de igual manera, también es importante el respeto con mis vecinos, con mi entorno, ¿correcto? Aquí tenemos elementos de la identidad cultural. Habíamos mencionado que las creencias, ¿correcto? Es el conjunto de ideas que prescriben formas de comportamientos, correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. La creencia te dice lo que es correcto o incorrecto y dan un sentido a nuestras vidas. Por ejemplo, de repente tú tienes creencias, algunos son quizás católicos, cristianos, son las creencias que desde pequeño te inculca la familia, la institución y tu comunidad. Y vamos a ver si es correcto o incorrecto, depende de tu entorno. Nada es incorrecto, ¿no? Si lo haces sin perjudicar a otra persona y dañar sus derechos o en los intereses, está bien, ¿no? No hay una religión perfecta, como dice. Aquí tenemos costumbres. Son prácticas que la mayoría de personas de una sociedad realizan cotidianamente. Contiene implicaciones significativas acerca de lo correcto o incorrecto para una sociedad. Por ejemplo, en otros países tienen costumbres muy diferentes a las nuestras. En algunos países permiten que los menores de edad se casen con consentimiento de los padres. Pero aquí, quizás en Perú, está prohibido, ¿no? Tiene que haber una determinada edad para que uno pueda aceptar casarse, ¿no? Pero en otros países prácticamente sus costumbres son muy diferentes a las nuestras y a nosotros nos indigna en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio de pequeños de 8 o 9 años. Bueno, no debería permitirse, pero son las costumbres de otros pueblos. Aquí tenemos en cuanto a los valores. Son normas con
compartidas, abstractas de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. ¿Qué quiere decir abstracto? ¿Tú los valores los puedes tocar? No. Por ejemplo, la honestidad lo puedes tocar? No, pero en tus acciones puedes plasmar eso de la honestidad. En cuanto a la responsabilidad, no lo puedo tocar, es algo abstracto, pero en tu día a día lo puedes demostrar. Es algo que te inculcan desde pequeño y es lo correcto que uno debería, las pautas correctas que uno debería aplicarla a su vida, ¿no? Normas y sanciones. ¿Qué deberían hacer las normas? Son reglas acerca de lo que la gente debe o no debe hacer, o decir, o pensar en una situación determinada. En ellas hay recompensas y sanciones. Las normas, las sanciones son castigos impuestos socialmente, con las cuales las personas son inducidas a apegarse a las normas. Las normas pueden ser, como dice, pueden desencadenar en sanciones. Tú no puedes entrar en una vivienda que no te pertenece, eso sería una sanción penal, ¿correcto? Nadie puede transgredir las normas porque hay sanciones, amonestaciones que pueden llevarte hasta la cárcel. Tú no puedes entrar a un lugar que no te pertenece y llevarte las cosas porque tienes necesidad, no. Tiene que haber un proceso, si tienes necesidad es buscar otras soluciones que no dañen a otra persona. Las normas y sanciones nos ayudan a vivir en una sociedad equilibrada, si no todos harían lo que desean, por lo que desearían, ¿no? No respetarían las propiedades ajenas o los bienes ajenos. Símbolos. Si hablamos de símbolos, es algo que puede expresar o evocar un significado. Una bandera, por ejemplo, aunque no es más que una pieza de tela coloreada, es tratada con rito solemne. ¿Qué quiere decir esto? Lo que simboliza. Igual una paloma blanca simboliza la paz, ¿correcto? Pero en nuestro caso, por ejemplo, nos vemos la bandera del Perú, cuando cantamos el himno, mostramos un respeto, es la solemnidad que nosotros tenemos hacia ese símbolo, sí, lo que representa para nosotros como peruanos. Aquí tenemos idiomas. Es un juego de símbolos hablados y muchas veces escritos. Tiene reglas para combinar estos símbolos de modo significativo. Por ejemplo, el idioma inglés. Es un idioma, ¿correcto? Nosotros lo practicamos en el colegio. Son un conjunto de símbolos, pero pueden ser hablados o escritos, ¿correcto? Ahí hay un poco de quizás complejidad porque en inglés se pronuncia diferente y se escribe diferente, claro. Pero en otros idiomas más similares a los nuestros, que vendría a ser el italiano, quizás es más sencillo para nosotros aprenderlo, ¿no? Porque se relaciona más con nuestro lenguaje, que es el castellano. Aquí tenemos un pequeño concepto de lo que es nuestra identidad cultural y el sentido de pertenencia. Todo ser humano tiene la necesidad de contar con raíces y casi la totalidad de la vida moral, intelectual y espiritual de una persona se alcanza a través de los entornos de los que se ha sentido parte a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir? Es importante, a veces nosotros juzgamos mucho, decimos, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué es mal educado? Porque muchas veces tiene que ver con nuestro entorno, el entorno que nos rodea. Habíamos mencionado que la familia, la institución y la comunidad son la base de la identidad cultural y el sentido de pertenencia. ¿Te imaginas si tú estás rodeado de un entorno no saludable, de una familia que no ha tenido quizás o no ha tenido una educación, quizá una educación como tus padres, que tengan un buen trato, que tengan los valores bien afianzados? ¿Cómo crecerá ese niño? Si en su institución educativa ve el bullying, ve la falta de respeto, en su comunidad ve que los vecinos entre ellos se roban, los vecinos no tienen anhelos a futuro, ¿cómo será su identidad cultural y su sentido de pertenencia? Por eso es importante esto de aquí, el entorno que nos rodea. En efecto, sentirnos parte de un todo más grande nos libera de la soledad y nos hace sentir más seguros frente a los desafíos de la vida.
Tener un entorno seguro, un entorno de familia estable, una institución apropiada, donde se inculquen los valores, una comunidad en la cual se respeta, eso afianza mucho en nuestra persona, afianza en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser con todo. Así que es importante eso. Por todo esto, el sentido de pertenencia se relaciona con la identidad, por eso está de rojo, siendo este el sentimiento personal e íntimo hacia un grupo o lugar determinado. Así emergen lazos afectivos entre los miembros y una noción que una persona tiene sobre sí misma. La identidad cultural, el sentido de pertenencia, tiene muy arraigado lo que es la identidad. Y eso te hace sentirte a ti parte de un grupo, o miembro de una familia, ¿correcto? Es importante afianzar estos tres pilares. Es importante que familia, institución y comunidad, para que tú puedas crecer y tener un buen sentido de pertenencia y a la vez la identidad hacia tu cultura. Vas a observar el video Pertenencia e Identidad para afianzar más este tema. Este tema es bastante amplio, tiene bastante controversia quizás, ¿no? Pero lo que tú tienes que tener en claro en tu vida es que tienes que tener una identidad cultural clara y tu sentido de pertenencia de igual manera. Por eso es importante que tu familia sea una familia agradable, estable, que tu institución educativa también te brinde la seguridad y los valores que necesitas y que la comunidad también aporte para crear un ambiente social adecuado. Se está mandando una ficha a casa, resolvamos la ficha sobre este tema. Nos vemos en el siguiente video.